para ser director hay fracasos y hay logros, ¿no? Hay tropiezos y hay logros. Entonces, cuando empiezo a retomar otra vez el tema de la serie y lo platicamos hace unas semanas, Sí. empiezo a entender realmente que es falta de amor. Antes de hacer autos, su mamá hacía telares. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde exploramos el lado humano de grandes líderes que han alcanzado el éxito. Desde temas de innovación, de liderazgo, de bienestar, y donde tenemos la oportunidad de que nos puedan aportar cómo llegaron ahí, con perseverancia, disciplina, con conocimiento, con todas esas herramientas que aquí vamos a aprender tanto tú como yo. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. Si te gustan estos episodios, por favor, suscríbete. Me encantará poder compartir contigo cada uno de los episodios para poder construir, juntos tú y yo, grandes conversaciones. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tengo el placer de entrevistar a una persona donde ha venido a compartirnos lo que ha vivido en su trayectoria profesional. Ha sido momentos muy interesantes porque creo que todos nosotros de una u otra manera hemos pasado por ahí. Y les platico, él venía de una empresa donde realmente era mediana, con ese crecimiento, con esas propuestas, pero ¿por qué no? Siempre queremos más, queremos seguir evolucionando. Y en un determinado momento llegó lo que siempre anhelamos en la vida profesional, una empresa grande, transnacional, con un proceso largo de entrevistas, con una propuesta económica bastante jugosa, con prestaciones muy considerables para tomar esa propuesta. Tomó la decisión de entrar en esta compañía, pero lo que él no se dio cuenta es en dónde había entrado. Jamás tomó esos momentos de reflexión, de darse cuenta lo que había detrás, esa cultura organizacional, esos líderes, hasta que entra a operar, a dar esas propuestas de donde venía, con ese conocimiento y con esa hambre de seguir aportando. Pero conforme iba avanzando, se iba dando cuenta que se iba apagando, que dejaba de participar por miedo, por no ser despedido de la empresa. Se fue aguantando, se fue haciendo un poquito invisible ante las circunstancias que se iban presentando. Con esos líderes que realmente controlaban todo, no daban espacios para este feedback, para poder dar esta retroalimentación, para poder apoyarlo y poder seguirlo motivando en el caminar. Y fue ahí donde él se dio cuenta que realmente su vida ya estaba tomando otro rumbo totalmente diferente y estaba cobrando estragos. Tanto en la vida tenemos estos momentos donde nos pone altos ciertos avisos, y en este caso llegó a tener un tema de salud, tanto físico como emocionalmente. Y es aquí donde tenemos el honor de poder estar con él, platicando lo que vivió, cómo lo trascendió, cómo se dio cuenta y qué eran esas cosas que lo mantenía en el mismo puesto. ¿Qué fue? ¿Seguridad? ¿Trascendencia? ¿Pertenencia? ¿Aprobación? ¿Qué fue? Y por eso estamos hoy aquí con Kenji Arima para que nos platique todo. Bienvenido, Kenji. Un gustazo poder estar aquí contigo y que nos puedas platicar qué fue lo que pasó. La verdad es que tú y yo nos conocemos de algunos años y bueno, la verdad es que hay ocasiones que nos toca vivir ciertas circunstancias que jamás en la vida pensamos que nos puede llegar a pasar. Y hay empresas que se pueden acoplar a lo que nosotros llegamos a dimensionar y que podamos crear, y hay empresas que no. ¿Cuál fue tu caso, Kenji? ¿Qué pasó en esta situación? ¿Lo viste venir cuando entraste a la empresa? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Bárbara, por la oportunidad de compartir, ¿no?
Es una gran oportunidad de compartir esto porque sé que seguramente a muchos nos ha pasado esta situación. Y considero que sí existen red flags o algunas observaciones o algunas situaciones que te van denotando, ¿no? El comportamiento de una cultura organizacional. Antes que nada, el mundo corporativo es fascinante porque tienen todo un instrumento que realmente genera excelentes roadmaps, visiones, ¿no? Que desafortunadamente a veces no comprendemos cómo estructura, cómo bajarlas y cómo ejecutarlas. Entonces, ese fue uno de los puntos por los cuales yo decido tomar este reto, padrísimo, casi a la mitad de la vida, ¿no? En una edad madura, consideraba yo. Sin embargo, te vas dando cuenta que la cultura organizacional siempre se come la estrategia en el desayuno, según Peter Drucker. Peter Drucker. ¿No? Okay. Y esto, pues lo vives, ¿no? Y lo vives en todas las organizaciones en las que he tenido la oportunidad de estar. Y como bien mencionas, todo mi bagaje y todo mi constructo, tanto profesional como académico, pues me llevaba a un mundo corporativo donde pues todo pintaba como color de rosa y seguramente también me dejó grandes experiencias. La primera es que cuando tú llegas a un puesto donde realmente no hay un acuerdo, bueno, más bien donde tú tienes que reportar a diferentes sectores o diferentes líderes o realmente la estructura en cuestión de autoridad y responsabilidad, y no están realmente compenetrados y alineados y realmente seguros de la decisión que toman, ¿no? Pues obviamente eso también genera un entorno diferente, el cual a veces también delimita y pone... existen paradigmas que se van poniendo precisamente por la forma estructurada de las mismas organizaciones, ¿no? Y para hacer un acotamiento sobre esto, creo que uno se va desencantando, ¿no? Después de todo el encanto que puedes ir descubriendo en toda esta oportunidad de crecimiento, desarrollo, movilidad, porque es una empresa transnacional, ¿no? Pues de repente, conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que debes ser muy hábil para entender la política de la misma organización. Pero ¿en qué momento te diste cuenta? O sea, desde que fue la entrevista, te diste cuenta que realmente no era la empresa a nivel, a lo mejor nos suele pasar muchísimo, ¿no? Es todo lo que nos dan las prestaciones, toda la ilusión de poder también entrar a este tipo de compañías donde todo parece ser perfecto. Pero también entra la intuición. Hay algo que no te termina de convencer cuando empiezas a avanzar en las entrevistas y dices, a ver, espérame tantito. Y además te das cuenta que lo que se llega a decir allá afuera tampoco coincide. ¿A ti te tocó vivir esto? No, fíjate que en el proceso de selección yo estaba muy certero porque pasé alrededor de 6 o 7 entrevistas. Entonces, realmente el proceso de selección duró alrededor de 6 meses. O sea, tampoco fue un tema tan corto, ¿no? Claro. Y tan improvisado. Entonces, dada esa circunstancia, cuando tú llegas al puesto, dices, ok, no fue tan sencillo pasar. Y hay factores que realmente pueden dar soporte al rol y al perfil que están buscando. Entonces, llegas, entonces en ese sentido, nunca me llegó alguna pista que me pudiera decir, ¿sabes qué? No va por ahí. Al contrario, sentía que era sumamente estructurada porque había que cumplir incluso requisitos de normas internacionales en temas de integridad, ¿no? Temas de realmente seguridad, por el giro que manejaba la empresa. Entonces esa parte trató de mucho mayor confianza, ¿no? Porque pues, ¿quién no quiere trabajar en una empresa transnacional? ¿Quién no quiere realmente ocupar un puesto a nivel dirección? Y entonces en ese momento no hubo ningún tema, ¿no? Entonces se da el punto donde llegas a la primera semana y hay un evento donde estábamos hablando de planeación estratégica y de repente cuando haces una propuesta a partir del conocimiento y la experiencia y te dicen, no, es que no son así las cosas, entonces ahí te dices, pasamos un proceso donde realmente evaluaste todo mi conocimiento, mi experiencia y empiezas a tener un stop, ¿no? O sea, un alto ahí donde te empieza a decir, bueno, hay algo en el tema del liderazgo que a lo mejor puede traer problemas, ¿no?
Pero lo entiendes y es ok, pues es simplemente un tropiezo y a lo mejor es un reto también. Entonces lo adoptas primero como un reto, ¿no? Sí. Y piensas que a partir de eso, pues vas a empezar a caminar y a desenvolverte de manera diferente y que tienes un tema también de adaptabilidad. Que tú lo vas a cambiar. O sea, esa es como la esperanza de que tú lo vas a cambiar. No, que en su momento consideré que tenía la capacidad de adaptarme, Ok. ¿no? Y entonces, ok, pero eso se negocia. Eso se tiene que negociar. Y creo que es algo muy importante que aprendí en esta experiencia, porque había cosas que no podía y no sabía, no supe cómo negociar en su momento, ¿no? Hoy te puedo decir que sí, a partir de esa experiencia, mi forma de abordar las negociaciones es otra. Sin embargo, me quedan muchos por aprender, me queda claro. Nunca terminamos. ¿No? Pero a final de cuentas, son eventos que sí me pasaron, o sea, y eso fue en la primera semana de trabajo. Conforme van caminando las cosas, pues existe a veces el liderazgo de ciertas personas que lo que hacen es tener el control de todo. Y a veces se vuelve hasta a veces un micromanagement, donde realmente cuando estás a nivel dirección lo que buscan de ti es un tema más estratégico y no tanto de ejecución. Claro, ¿no? operativo. Y entonces, en ese sentido, pues realmente tú vas entendiendo hacia dónde y además mi preparación tanto académica como profesional iba avanzando. Entonces era un momento también de poder explotar todos esos conocimientos de estrategia que había yo adquirido durante la experiencia, ¿no? La experiencia profesional principalmente, y avalado pues por el constructo académico que había hecho. En ese sentido, pues van avanzando las cosas y cada vez la misma estructura te va generando un tema de inseguridad. Por lo tanto, te genera también miedos y te va quitando la creatividad. Creo que vas perdiendo te vas desencantando. Después de todo el encanto que puede tener una oportunidad de crecimiento, pues te vas desencantando a manera de que vas tú avanzando. Pero ¿cuánto tiempo te llevó el darte cuenta que ibas perdiendo o sea, que ya empezaba a no cumplirse ese sueño, ¿no? Esa pasión de poder entrar, por poder dar todo de ti? ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues yo creo que fue también corto el tiempo porque era mucho desgaste el reportar cada mes o cada semana, ¿no? Entonces no había un avance, probablemente la forma de trabajo era diferente, entonces cuando quieres implementar algo y que no va generando una sinergia con la forma de trabajo de tu líder, pues obviamente va generando esa incompatibilidad y obviamente va generando un retroceso en todos los proyectos que tú puedes ir generando y aparte van en retroceso del logro de los objetivos que tú te han planteado más bien. Hay un dato que se me hizo bien interesante. El 70% de las personas llegan a dejar las empresas por el liderazgo. Fue un reporte que dio Gallup y a mí me llamó muchísimo la atención porque coincide con lo que estás mencionando tú ahorita, ¿no? El hecho de poder darte cuenta que el líder al cual, o sea, de forma punteada, estabas reportando y entrando en estas juntas para poder dar resultados, pues realmente no era el tipo de liderazgo que tú estabas acostumbrado y que inclusive tú das dentro de las compañías. ¿Qué cosas observaste en este liderazgo que realmente no estaba dándote a ti la oportunidad de continuar en el camino? O sea, ¿qué fue? Lo que creo que pasa en estos casos es qué tanto carácter también tienes para poder afrontar un tema. Y quiero ser honesto conmigo mismo, no tuve la bravura a lo mejor para enfrentarlo y entonces eso agravó la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que estar preparado para muchos factores que pueden influir en el avance de esta parte, ¿no? Entonces, el no poder afrontar porque finalmente, pues, la misma situación y la misma circunstancia o el entorno, aunado a los áreas de oportunidad que tienes tú como persona, ¿no? Y de no haber tenido esa experiencia a nivel corporativo con anterioridad, creo que eso fue un factor muy importante para que esto sucediera. Incluso
considero que eres copartícipe de los resultados, ¿no? O sea, muchas personas, o más bien, las organizaciones obviamente también pierden al momento de generar esas estructuras porque tampoco permiten el desarrollo de los directores o incluso de toda la organización, ¿no? Al momento de poner esos límites, porque aunque no son intrínsecos a través del comportamiento. Yo creo que el comportamiento es lo que va generando también que la cultura se vaya fortaleciendo. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy audaz para poderte adaptar. Y de repente, por circunstancias incluso personales, de repente incluso pude haber estado bloqueado emocionalmente. Y eso tampoco me permitió realmente explayarme o de explotar todas mis capacidades, incluso al momento de abordar este tipo de circunstancias que se me fueron poniendo en el camino. O sea, ¿tú crees que conforme ibas avanzando, te fuiste apagando? Sí, correcto. Fuiste quedándote en esos silencios donde solamente continuabas conforme la misma organización iba tomando su rumbo, sin poder poner propuestas de mejora para poder seguir creciendo. ¿Crees que eso que te pasó a ti le puede llegar a pasar a otras personas que puedan estar en la misma situación que tú? Sí, claro, y eso es a todos niveles. Mira, considero que precisamente ese desencanto del cual hablo, ¿no? Sí. Lo que hace es que también vuelve a los seres humanos inteligentes. ¿Inteligentes en qué sentido? Sí. Venimos con una estructura y una forma de buscar la ganancia o la riqueza en las organizaciones al precio que sea, ¿no? Entonces, al precio que sea, porque a final de cuentas el propósito de una organización es tener y generar riqueza. Entonces, en este sentido, como las organizaciones están en búsqueda de obtener este medio o este ingreso o esta parte de crecimiento económico, el ser humano también ha venido padeciendo y viene también arrastrando ciertas heridas que le va generando en cada uno de los trabajos, porque todas las organizaciones, o por lo general, no tienen una cultura de liderazgo humanitario y sobre todo transformacional, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el ser humano también se empieza a proteger, y al protegerse de manera inteligente, pues obviamente también va limitando y no va generando esos recursos. Y por ende, tanto el individuo como las organizaciones pierden valor y no se genera el valor que realmente en muchas ocasiones hasta en nuestras propias misiones organizacionales decimos valor agregado. Y ese valor agregado realmente se va limitando precisamente por toda esta estructura de las organizaciones con el fin de buscar únicamente el crecimiento económico. O sea, a ver, la meta viene siendo el crecimiento económico, pero ¿a costa de qué? ¿No? Es correcto. Esta cuestión puede tomar dos rumbos. Un capital humano, un talento humano que realmente sea de propuesta, de poder hacer lo mismo, pero de forma diferente, siendo mucho más transformador, más humanista. Más sin embargo, también puede estar el otro lado que también se logran los resultados, y lo quiero decir, porque puede ser un liderazgo realmente golpeador, impositivo, controlador, que se llegan a dar los dos objetivos y llegan al mismo resultado, pero dañando, ¿sí? O teniendo esta situación con el ser humano que ya no está a gusto, que ya no está proponiendo, que realmente se está apagando. Y por eso es que llegamos a este resultado que comento yo, que el 70% de las personas empiezan a salirse de las compañías por un liderazgo, ¿sí? Que esto fue algo que a ti te sucedió, pero a mí la pregunta que llega en este momento es, ¿por qué aguantaste tanto? O sea, si al principio tú lo detectaste, ¿qué fue lo que de repente dijiste, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que continuar? ¿Demostrarte a ti o dejar ese sueño americano, no sueño americano, pero ese sueño de estar en las compañías, o por pertenencia, o por seguridad, por aprobación? O sea, ¿qué es? Pues son muchos factores, pero yo creo que el principal es el ser humano es competitivo por excelencia. Entonces, obviamente es reto tras reto, ¿no? Que se va uno imponiendo. Entonces dices, bueno, que viene un reto, ¿y qué tan fuerte soy para este reto? No tanto demostrarte sí o no, sino simplemente el hecho de aspirar a generar y a crecer
y a obtener un resultado. Al final de cuentas, usted vas por un resultado, Sí. ¿no? Y esa es la forma de medirnos como seres humanos, los resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un resultado que también me trae beneficios económicos, que también era el sustento de mi casa, o de la casa y la familia. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tú no puedes dejar de luchar, ¿no? Y eres el ejemplo aparte de tus hijos, ¿no? Y traes el respaldo de toda tu familia y no te puedes permitir fallar. Entonces, eso te impulsa a continuar. Sin embargo, hay en ocasiones, como pasó en este caso, el precio fue muy alto en mi salud. Sí, pero ¿hasta qué punto tenemos que llegar, no? Claro. Es una salud emocional y física, correcto, ¿no? Que de repente llegas ya en un momento que a veces es irreversible. Correcto. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿qué indicadores pudiéramos compartir aquí que pudiéramos darnos cuenta que realmente el continuar pudiera tener estragos en nosotros, ¿no? ¿En qué momentos fueron momentos clave que son como dices tú, red flag, de darnos cuenta que decir, a ver, párame tantito, creo que aquí hay algo que no está adecuado? Con respecto a eso, creo que la misma vida te va poniendo límites. O sea, el camino de vida, ¿no? Es el que incluso te pone estos retos para que aprendas ciertas situaciones, las superes o las repitas, ¿no? Entonces, estoy muy convencido de que realmente la misma vida te va diciendo hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Y también, incluso si tuviera un tema de no reversibilidad en cuestión emocional o en cuestión de salud, también es un reto para ti de nuevo en la vida. Entonces, creo en ese sentido, creo mucho en la vida y en ese sentido, pues también he aprendido a ser un poco más adaptable y a entender la vida de una manera totalmente diferente. Y me estoy yendo de lo personal a lo laboral, pero tiene una compatibilidad y una sinergia o una conectividad impresionante, porque no podemos ser profesionistas sin ser seres humanos. Entonces, en ese sentido, creo que desde ahí nace el tema de la parte del liderazgo humanista y del largo transformacional. ¿Por qué? Porque te permite realmente transformar la vida del ser humano y la vida de las organizaciones. Creo que es parte de la responsabilidad que tenemos tanto empresarios como estrategas, como asesores, como directores, ¿no? Incluso como miembros de una organización, como asociados. Y lo que comentas tú, ¿no? La persona sigue siendo la persona aquí en un rol familiar o en un rol corporativo. Correcto. Siempre. Y es como vamos transitando nuestra vida pensando que es distinto cuando realmente tenemos ciertas heridas desde chicos, en nuestra infancia, ciertas creencias limitantes que también los vamos poniendo siempre por enfrente en cualquier lugar, rol que vayamos transitando. Correcto. ¿No? Y aquí es cómo vamos percibiendo que a lo mejor estas situaciones que vamos teniendo en los corporativos, pues tampoco nos están apoyando o estamos nosotros avanzando hacia a los niveles que queremos seguir avanzando. Por demostrar, por competencia, por seguridad, por muchas situaciones. Pero, ¿qué recomiendas tú? ¿Es continuar y darnos cuenta hasta donde llegue un punto que digas, a ver, espérame, esto ya no? O decir, oye, esto no es para mí, renuncio a esta circunstancia y buscas otras oportunidades. Mira, yo creo que depende mucho de la personalidad del individuo y te voy a explicar por qué. Pude haber renunciado en un determinado momento, pero mi situación personal y mi carácter no me dio para eso. Es una realidad, ¿no? Entonces, en lo particular, creo que sí fue la misma vida la que me lleva a decir hasta aquí. Incluso la misma organización dice, ok, hasta aquí. Y bueno, hasta ahí quedó. Y lo interesante es, ¿qué rescato de ahí? ¿No? Sí. O sea, ¿qué rescato de esa experiencia y cómo me transformo para poder afrontar nuevos retos y afrontarlos de una manera diferente? Con un conocimiento realmente entendido, que me costó muchísimo trabajo entenderlo, pero finalmente lo vas aprendiendo. Y eso me permitió hoy por hoy afrontar nuevos retos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una varita mágica o una regla, sino creo que es vivir y entender cuál es tu momento de vida y tu espacio de vida para poder tomar este rumbo y también para afrontar nuevos retos y buscar nuevos retos. Porque hay un lapso también después de una ruptura laboral, ¿no? De duelo, ¿no? Claro. Existe un tema de duelo donde empiezas a recapacitar qué hice bien, qué hice mal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, para adelante. Tomas otro camino. Correcto. Y a veces tarda tiempo en recuperarlo.
O sea, el recuperarse. Hubo una falta de autoestima de decir, a ver, yo creo que no estoy haciendo las cosas correctas o no estoy haciendo las cosas porque me falta conocimiento, porque no estoy dando el ancho. ¿Hubo en algún momento este tipo de cuestionamiento? Sí, claro que sí. Yo creo que el ser humano es tan universal y tan integral que realmente te cuestionas todo, ¿no? Sí. Te cuestionas por qué estoy aquí, por qué estoy así, por qué tengo que vivir esto, por qué me toca a mí. ¿Sí? No, sí, claro, seguro, ¿no? Y obviamente a veces son momentos, o sea, tampoco son etapas tan continuas porque tienes que echarte porras. Correcto. Y aventarte hacia lo que venga, ¿no? Aunque con miedos. Pero fíjate que hace poco me tocó leer una frase que decía, de todos modos lo tienes que hacer, aún con miedo. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, aún con miedo tienes que hacer las cosas, pero es la falta de seguridad que tienes en ti mismo para poder afrontar nuevos retos, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido, sí, la pregunta que me haces es, sí existen muchos momentos de introspección, ¿no? Sí. Dentro del puesto, fuera del puesto y después del puesto. O sea, no nada más es un tema que al final, después del resultado, o sea, se cuestiona uno. El cuestionamiento viene siempre. En mi caso siempre ha sido así. O sea, es ver qué. Y sobre todo porque siempre buscas el estar armonizado. Aunque, curiosamente, siempre lo he mencionado, que el ritmo cardíaco jamás es estable. Siempre tiene valles y crestas. Entonces, en ese sentido, sería imposible pensar que vamos a estar totalmente armonizados, sino simplemente es qué capacidad tienes para poderte adaptar a esos valles y crestas, ¿no? Entonces, y además, como seres humanos, estamos hechos de tropiezos y de logros, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se refleja ahí el ritmo cardíaco que rige nuestras vidas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegabas a cuestionarte, ¿llegaste a tomar alguna acción en cuestión de meterte mucho más al conocimiento, a conocer un poquito más la cultura, a poder buscar ayuda afuera? O sea, ¿o no te dio tiempo? Alguno de los aprendizajes que realmente tuve, ¿no? Fue pedir ayuda. No pedí ayuda constantemente. ¿No la pediste? No la pedía. ¿Por qué? Pues yo creo por falta de exhibirme a ciertas limitantes vulnerabilidad. Vulnerabilidad, correcto. Entonces yo creo que, exacto, ¿no? Entonces ponerte. Y creo que eso fue un factor que hoy por hoy lo aprendí y fue algo muy marcado en esta etapa. Pero ¿crees tú que, a ver, todos nosotros tenemos diferentes ciclos, ¿no? en nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, estudiamos, empezamos a trabajar profesionalmente, nos casamos y continuamos nuestra vida profesional. Pero también depende mucho en la etapa en la cual nos encontramos. Estamos queriendo dar resultados, estamos demostrando, estamos en el estado de pertenecer a alguna organización o pertenecer en nuestra comunidad. Y en ese camino también llega a darnos esos aprendizajes de acuerdo a la etapa en la cual estamos. Porque entre más grandes estamos hoy en día, tenemos mucho más experiencia y ya nos damos cuenta que no está tan grave, ¿no? El hecho que a lo mejor en ese momento lo vimos muy grave, muy fuerte, y cuando salimos vamos diciendo, a ver, espera, esos aprendizajes de no estuvo tan mal, continuamos, pero ya vamos con esa información, ese bagaje, donde la vida nos permite como que estar mucho más relajados y poder corregir lo que nosotros en algún momento hicimos mal. En ese sentido, como tú me lo mencionas, considero que realmente, no sé si no fue tiempo, porque no lo pude identificar, sino más bien era orgullo, probablemente. Ok. ¿No? Más bien. ¿Y ego? Sí, seguramente. No, a ver, el mundo organizacional está lleno de ego. O sea, eso es una realidad, ¿no? Y es algo que yo considero que hay que irlo rompiendo a través del conocimiento y de entender que hay muchas formas de resolver los temas, ¿no? Entonces creo que es ego, indisciplina a veces, ¿no? Y hablo del individuo, no en lo particular, ¿no? Entonces, a ver, hay que, precisamente este tema que estamos ahorita abordando, pues es tema también de entender y poder compartir que el ego existe y que sería absurdo que dijera que en algún momento no puse mi orgullo delante de muchas decisiones, seguramente. ¿Por qué? Porque soy ser humano y porque al final del día tenemos derecho también a equivocarnos, no a propósito, es diferente.
podemos cometer errores al tomar una decisión, ¿sí? Sí. Y creo que mientras no sean con dolo, creo que son pues natural del crecimiento incluso del individuo. Entonces esa parte de madurez pues va llegando con el tiempo, ¿no? Y decir, a ver, y de eso te pasa en la vida, con la pareja, con tus hijos, contigo mismo, con tus padres, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es una condición humana, no es un tema de personas, es una condición de la humanidad. Por supuesto, yo creo que es algo que constantemente estamos expuestos a tener esos egos en todos los roles que vivimos. Correcto. Y lo interesante aquí es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta que estamos poniendo esa barrera de continuar y de no ver lo que está enfrente de nosotros por miedo, porque detrás de un ego hay mucho miedo, correcto, muchísimo miedo. Y mi pregunta también tiene que ver, ¿qué pasaba con Kenji y todo eso, su equipo? ¿El equipo llegaba a percibir que las cosas no estaban bien? ¿Cómo fue tu liderazgo hacia abajo? ¿Lo llegabas a permear? ¿Qué pasaba? Fíjate que al final del camino sí conecté con mucha gente. Okay. O sea, la forma de conducir, creo que sí fue la adecuada. En ese sentido me siento tranquilo. Uh-huh. Sin embargo, la parte en el tema de qué sucedió con el equipo, los resultados se dieron. Creo que había una forma sistémica de trabajo, uh-huh, y creo que pudimos dar buenos resultados a nivel objetivo. Uh-huh. Y considero que lo que no fue, bueno, lo que se considera que no fue lo más correcto fue la forma en cómo se logró, ¿no? Sí. Entonces, ahí también me di cuenta que hay muchos factores que pueden permitir el crecimiento, siempre y cuando exista un sistema. Pero también el sistema puede dar todavía mucho más o mejores resultados cuando hay comportamientos más humanos y más transformacionales, ¿no? Entonces, o sea, se puede llegar a esos mismos objetivos, cumpliendo esos KPIs de una forma diferente, pero puedes llegar a generar mucho más valor. Sí, y te explico por qué. Mira, precisamente uno de los principales, o más bien el principio de lo que es la mejora continua, nace a partir de un tema de servicio, ¿no? Y te puedo dar el ejemplo, el señor Toyoda, sí, que antes de hacer autos, su mamá hacía telares. Oh, entonces, conforme él le observaba que realmente su mamá iba creciendo, pues tenía menos fuerza para poder jalar esos hilos y poder tener la misma atención en sus telares. Y es cuando entonces idea el proceso de mecanización y realmente generarle una mejora, ¿no? Proponerle algo. Entonces, él no buscaba realmente un tema de productividad, sino lo que buscaba era ayuda, ¿no? Ayudar a la gente, en este caso a su mamá, a que fuera más práctica la operación y que se cansara menos, ¿no? Entonces, después, pues hoy ya sabemos cuál es el resultado de todo tener una empresa productora de autos, que realmente es el número, ya ahora 2 en Estados Unidos, pero fue mucho tiempo la número 1. Entonces, cuando hablas de esto, sí, ¿qué quiero decir? Que realmente, para poder transformar esto de lo que hablábamos del crecimiento económico de las organizaciones, mientras se busque esa parte de servir, ¿no? De servir tanto a tu cliente interno como al cliente externo, pues obviamente vas a generar una riqueza que va a venir por ende. Y obviamente puedes tener sistemas, pero si no tienes a la gente adecuada, el sistema puede fallar, aún siendo un sistema también totalmente que pueda generar inmunidad. Pero ese mismo sistema inmune también te debe llevar a tener a las personas correctas en el puesto correcto. Con la cultura correcta. O sea, sí, para poder hacer el sistema inmune necesitas esta parte. Y lo que puedes observar, y obviamente con las mismas estadísticas, digo, a manera de análisis personales, si tú quieres una cultura, pues la cultura se permea desde los inversionistas, desde el propósito de la organización. Sí. Y debe transcurrir o cascadearse a la alta dirección, a los mandos medios y al núcleo operativo. Entonces, que esa parte de congruencia debe existir desde que formas una empresa, desde que formas un proyecto de emprendimiento para poder ser empresario y para poder realmente tener un resultado pues más transparente, ¿no? Creo que todas las organizaciones tienen retos y obviamente
pues la mejora continua es eso, buscar la perfección. Todo es perfectible, nada es perfecto en ese sentido, ¿no? Entonces, eso emana desde el inversionista que sabe y dónde quiere poner su dinero. Ahora, vemos empresas que constantemente están tratando de reducir o mejorar sus costos. Correcto. A costa de las personas. Sí. Sueldos que cada vez van disminuyendo, pero se les dan más responsabilidad. Claro, cabe mencionar que no todas las empresas son así. Algunas ven que esa es la forma en cómo se debe operar. Pero hay algo que por ahí están haciendo las empresas. Tú, más que nada, que ahorita estás en el doctorado, ¿qué cosas son las que están haciendo las escuelas de negocio para poder empezar a darse cuenta que es un grave error el hecho de estar sometiendo tanto a presión a la persona para dar un resultado? Claro. ¿Hay algo? Mira, fíjate que a partir del caso Enron, en las famosas empresas .com en los 2000, sí, las universidades de negocios empezaron a observar que generaban unos grandes tiburones donde buscaban el crecimiento económico al precio que fuera. Y en ese caso, si algunos recordamos, pues fue un tema donde hubo muchos fraudes por actividades simuladas, incluso se generaron algunas leyes para evitar este tipo de actos. Y lo que te puedo decir que incluso hasta, bueno, que siempre como seres humanos, en cualquier actividad que tú lleves, tenemos vida en nuestras manos a pesar de no ser médicos, ¿no? Porque una decisión, tanto en núcleo operativo, mando medio, alta dirección, puede poner en riesgo la libertad de un responsable legal representante legal de alguna organización. Y en este caso, cuando toco el tema de Enron, cuando los descubren, el grupo que era el grupo intelectual fue detenido y el financiero, no recuerdo hoy por el nombre, a los 6 meses se mata, se suicida en la cárcel. Wow. ¿no? Entonces, a raíz de esto le dan mucho empuje en estas universidades al tema de moral, ¿no? La ética. La ética. Y entonces creo que cuando hablamos de ética es el deber ser. Y este tema, te digo, debe permear desde el inversionista, desde los consejos de administración, desde la de alta dirección, las áreas funcionales, los mandos medios y obviamente el núcleo operativo. Entonces, creo que si buscamos un tema para poder resolver este tipo de conceptos o de modelos de negocio, pues debemos de partir desde un principio, ¿no? Sí. Ir a las bases, ¿no? Donde los griegos estudiaban la ética, la lógica y principalmente estudian la ética, la lógica y la política. Eran las tres principales bases de estudio. Porque la ética era el deber ser, la lógica era el razonamiento y la política era la relación entre los individuos en la sociedad. Entonces creo que go to the basics, ir a las bases, tomar temas de integridad, temas de análisis racional, pero de veras racional, ¿no? No parte irracional, ¿no? Y de cómo debemos de comportarnos en la sociedad. Creo que eso también se debe trasladar un poquito a las organizaciones para poder generar estos sistemas que realmente permitan el crecimiento del individuo y nos conduzcamos o tengamos un comportamiento más alineado, adecuado a las necesidades y propósitos de los empresarios. A ver, la propuesta, digamos, es llegar a crear esta conciencia desde arriba, correcto, es decir, desde los inversionistas, desde el consejo de administración y el equipo directivo, para poder tomar iniciativas y poder poner como punto base a las personas. Correcto. ¿Cuál sería, en este caso, la cuestión de la cultura organizacional que se va a correr dentro de las organizaciones y poner como base el hecho de cuidar a la gente? Cuando una persona, y es interesante esto verlo, porque cuando una persona está sin estrés, sin esa cuestión de supervivencia, de que constantemente está sobreviviendo, ¿sí?
pues sale lo peor de nosotros, o sea, es ese enojo, esa forma de expresarnos. Cuando bajamos la guardia es cuando tenemos la capacidad de poder fluir y dar propuestas y dar ese valor agregado y dar mucho más la cuestión de la productividad. Entonces, se me hace increíble la propuesta. Creo que es una manera de empezar a operar de diferente forma. El tema aquí es cómo darse cuenta que realmente lo que se ha venido haciendo, que ha venido funcionando, ¿sale? Hay que cambiarlo, porque sigue funcionando. Mira, yo creo que hay espacios y tiempos, ¿no? O sea, hay etapas en las organizaciones que también existe dentro del desarrollo organizacional, cuando eres emprendedor, empresario, y cómo vas dándole y protocolizando y vas incluso generando esa estructura, ¿no? Hoy por hoy empresas familiares que se están convirtiendo a empresas más institucionales, donde ya el paso de los directores ya no es nada más porque es mi hijo, sino también hay una preparación, hay un plan de desarrollo incluso para los familiares, ¿no? E identificar qué características, incluso que van alineadas a las mismas creencias de la familia, ¿no? Claro. Pero obviamente de manera institucional. Creo que en ese sentido también las organizaciones han cambiado mucho y han también evolucionado. Hay un largo tramo por recorrer. Sin embargo, creo que es una forma muy conveniente de ir haciendo crecer este tipo de políticas y de estructuras que permiten hacer este crecimiento. Incluso creo que esto ha permitido exponenciar a las mismas organizaciones que han realizado o que han seguido este camino, ¿no? Entonces, también hay métodos y hay visión y hay estructura, hay panoramas que te permiten incluso estar entre el cielo y el infierno cuando estás en un tema de crisis, que dices, o doy el paso o realmente vamos a quedarnos en el intento, ¿no? Y a veces pasa en la segunda o a veces en la tercera generación y gracias a que ha habido esta visión y este compromiso de crecimiento, pues ha habido grandes consorcios mexicanos que hoy por hoy son líderes y son líderes globales, ¿no? Claro. Entonces creo que en ese sentido es importante que también se vaya generando esta cultura de desarrollo, esta cultura de observar hacia dónde quiere ir, tener muy claro ese objetivo, hacia dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, que eso es el cómo quiero llegar. Creo que también es fundamental para que esto suceda. Okay. A ver, ahora quiero que abordemos esto desde una óptica del director como persona. Okay. O sea, es decir, en esta experiencia que has tenido al transitar por diferentes puestos, Kenji, algo que noté y que platicamos fueron dos cosas que quiero que abordemos. El burnout, que hoy en día también estamos como el bore out, que es el aburrimiento. Y por el otro lado, esa tristeza arraigada que viene siendo la asedia. Okay. Entonces, platiquemos un poquito, primero, qué es la asedia, ¿sí? Es esta tristeza crónica, tristeza enraizada que no permite seguir adelante por ciertas cuestiones que vamos a ir abordando. Pero, ¿crees tú que esto en tu trayecto te llegó a abordar esta tristeza crónica? Mira, yo creo que el ser humano está compuesto de todas las emociones que te puedas imaginar. Entonces, entendiendo este concepto como un sentimiento, seguramente sí. El tema es cómo identificarlo. Te soy sincero, yo no conocía este término hasta que en algún momento tuvimos el gusto de compartir este dato y este tema. Pero seguramente no lo identificaba y probablemente lo estaba entendiendo como una depresión, que no es lo mismo. Asedia, estamos hablando de una asedia. Cuando realmente el trastorno químico físico, de acuerdo, y es más un tema más médico, la parte de la frustración. En la depresión, Perdón, ¿no? en la depresión, Sí, en la depresión. Y la asedia tiene que ver con... Una emoción. Sí, bueno, a ver, está catalogado si hablamos de que fuera una carencia de virtud, ¿no? Ya no está dentro de las siete, ¿cómo le vamos a decir?
accidentes. Situaciones que realmente el ser humano pasa, está como muy abandonado el término, no es muy conocido, pero es algo que constantemente estamos viendo dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones como persona, que son ciertos indicativos que lo vamos viendo como no pasa nada, es parte de la naturaleza del ser humano, pero conforme vamos avanzando, vamos perdiendo la ilusión, ese deseo de gozo, ese amor por continuar, perdemos esa pasión y ahí es cuando nos damos cuenta que está la asedia. Correcto. Dentro de nosotros, ¿no? Sí, en alguna plática que tuvimos, recordarás que decíamos que la asedia va generando y creando raíces, ¿no? Entonces se va enraigando en tu ser. Esa tristeza. Es correcto, entonces lo vas normalizando y eso, pues a final de cuentas, aprendes a vivir con ella. Sí, ¿no? Sí. Y en ese sentido tampoco, como aprendes a vivir con ella, no tienes, yo lo voy a decir muy técnico, no tienes un plan de acción para atacar esta emoción o este sentimiento. Y creo que es por eso que se va arraigando más. Al momento de verlo más natural es muy fácil o es muy sencillo estar triste, ¿no? Incluso eso te puede generar ciertos comportamientos, tanto como individuo como en tu familia, de apartarte porque te sientes triste, ¿no? Y simplemente te va también alejando de amarte a ti mismo, ¿no? Entonces correcto. Tú lo mencionas así tal cual. Entonces cuando no existe ese amor por ti, pues entonces obviamente dejas de amar muchas cosas. Sí. Y enfocándome un poquito al tema laboral, sí. Pues dejas de amar también tu trabajo porque la misma estructura, la misma organización te genera esta asedia por la limitante, ¿no? Simplemente a veces por un liderazgo, a veces por una estructura, a veces por un sistema y a veces por realmente tu propia situación personal, sí. ¿no? Entonces un creo que de cosas, ¿no? se van confabulando y es complejo. Si ahorita tú me preguntaras si alguno en algún mundo lo vi, te podría compartir que sí. Es difícil a veces entenderlo y lo que sí te puedo decir que la misma vida me llevó a decir hasta acá y la misma vida me empujó hacia un lado o hacia otro en cualquier circunstancia referente a este tipo de tristeza y a esta falta de amor, incluso personal, ¿no? Y ahora que tú estás bueno, que has estado en diferentes compañías, ¿te has dado cuenta que hay personas que llegan a caer en esta asedia y cómo, como director, la experiencia que tú tienes es cómo ayudarlos? O sea, cómo darte cuenta que realmente algo está pasando para toda tu gente, tu equipo, y en qué momento tú interfieres en ayudarlos a decir, espérense, o sea, vamos a salir de ahí, en algún momento donde tú estuviste. Mira, yo te puedo decir que hoy por hoy conecto mucho con la gente. Entonces, eso me permite entender un poquito cómo es que se siente, cuál es su visión, a qué aspira. Y a partir de ciertas metodologías que ocupo para evaluar al personal, me voy dando cuenta quién tiene oportunidad, quién no. Y aparte de eso, voy generando un plan donde le voy poniendo objetivos muy, muy cortos para permitir y ver si realmente él puede generar. Y otra de las cosas que comparto con el equipo de staff principalmente son herramientas. Herramientas que a veces no tenemos esa apertura, a veces nos falta tener mayor profundidad para realmente generar esos resultados que por hoy buscamos. Entonces, hay momentos que hay que decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya no puedes seguir, continuar porque la visión es diferente, porque tiene ciertas limitantes, pero lo que me ha permitido tener buenos resultados y salir con estas sugerencias y estas cortes también incluso de personal, sí. Es que realmente sí acompañas. Creo que el acompañamiento es fundamental. Cuando existe el acompañamiento, incluso hasta las rupturas son diferentes. O sea, generan una situación incluso de tranquilidad, porque incluso la misma gente descansa, porque también ya viene viviendo una presión, esa asedia y a veces esa parte de frustración, ¿no? Yo lo mencioné, cierto, depresión es diferente, sí. Esa frustración, esa tristeza que no permite realmente desarrollarse y sobre todo llevar en conjunto al equipo, ¿no? Otra de las cosas que observo es que mientras tú como líder no tengas la capacidad de transmitir que los resultados es de uno, es decir, de la unidad, ¿no? Y que el que falla, si uno falla afecta a todo el resultado, pues obviamente es momento también de ir acompañando y decir, a ver, nos está faltando, tenemos estas áreas de oportunidad, sugiero que hagamos esto,
de manera individual para que realmente podamos conjuntar esta parte. A ver, hay un punto que me he encontrado comúnmente. La premura, las prisas, no permiten tener estos momentos de acompañamiento. Y voy a hablar, no sé si coincides conmigo, que el acompañamiento tiene que ver también con un feedback, sí, con una retroalimentación de poder ir evaluando, vamos a decirlo así, lo que se va haciendo durante el camino a corto plazo, cada semana, porque si no pasa muchísimo tiempo y cuando uno se da cuenta de decir, a ver, no era como yo lo quería, para allá no vamos, permíteme acompañarte para continuar ese trayecto de la misma manera en cómo se está planteando, ¿no? ¿Qué cosas son las que estás haciendo en este acompañamiento, ¿sí? Con tu equipo para poder llegar a los objetivos, a esos KPIs? Mira, creo que las reuniones y te repito, conectar sin llegar al tema del micromanagement es muy importante. O sea, una cosa es estar evaluando resultados y otra cosa es estar evaluando comportamientos. Y el comportamiento se va dando a partir de precisamente las herramientas que le das a tu equipo. ¿Cómo las vas implementando? Creo que hoy por hoy, desde mi perspectiva, y hay incluso teoría de cómo es el aprendizaje hoy. Es un aprendizaje teórico, motor, sí, y aparte de conciencia, ¿no? Entonces, cuando la gente sabe el para qué estás haciendo las cosas, lo está practicando y realmente lo está aprendiendo a partir de un concepto teórico, con fundamento teórico, creo que esa puede ser una buena fórmula. Ahora, no todos estamos abiertos al conocimiento, también es real. Hay que evaluar hasta qué punto, ¿no? O sea, y ojo, no es un tema de clasificar o no, sino simplemente hay habilidades y competencias que no todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar esta parte y cómo entender que la estructura organizacional se tiene que ir adaptando hacia donde quiere ir la organización? Creo que esa es una tarea muy importante para poder entender qué tipo de acompañamiento le debes dar a cada uno. O sea, el acompañamiento no es grupal. Independientemente que haya acompañamiento grupal, también hay un acompañamiento individual. Ahora, ¿cómo romper esos paradigmas en las estructuras actuales, donde antes pues nada más eran órdenes? Pues es un proceso que nos lleva 2 días, ¿no? Es un proceso que primero lo tuve que haber digerido después de 35 años de experiencia laboral, ¿no? Que hoy por hoy lo puedo aplicar y que seguramente también eso sí te puedo decir que en mis inicios de tener gente a mi cargo, de gestionar personal, tuve una gran maestra que fue mi mentora, ¿no? Una persona que me educó humanistamente y eso marcó mi vida. Y perdón que me gane la emoción, pero fue real. Es que los mentores tienen esa capacidad de acompañarnos en ese trayecto y darnos con amor esa retroalimentación para poder crecer. Correcto. Que eso es increíble. Y fue a los 20 y tantos años. Entonces, imagínate, marcó muy toda mi vida y por hoy lo veo como un gran resultado. Está increíble, Kenji. Y, a ver, platícame cómo fue también esa situación que viviste en cuestión de salud. O sea, es decir, ¿había un burnout? ¿Había ya un cansancio extremo? ¿Cómo lo viviste? Y que gracias que las circunstancias no lo llevaron para más. Si pudiste salir de esas situaciones, ¿cómo poder darnos cuenta que necesitamos parar, observar y retomar otra vez las cosas para continuar en el camino? Creo que, te reitero, la vida ha sido muy grata conmigo porque me ha marcado etapas, ¿no? Entonces, cuando empiezo a retomar otra vez el tema de la sed y lo platicamos hace unas semanas, empiezo a entender realmente que es falta de amor, ¿no? Entonces, la enfermedad que tuve o que tengo es precisamente falta de amor, es dar exceso de amor, pero no dártelo a ti. Entonces, empieza otra vez, como la misma vida te vuelve a poner, ¿no?, la información suficiente para que tú empieces a retomar el camino y dices, ok, creo que esto no lo había tomado en cuenta. Entonces, en ese sentido, te digo que en mi caso, la vida ha sido así, me va marcando etapas, me va generando y me va dando las herramientas, incluso para sobrevivir, ¿no? Entonces eso es también tener agradecimiento a la misma vida que tienes, pues porque eso lo tienes que explotar y llevarlo a cabo y aprovecharlo y decir, ok, pues hoy por hoy ya tuve un tema,
pues hay que darle la vuelta, ¿no? Y además tengo muchas cosas por compartir. Exacto. ¿No? Entonces ese es el punto. Y a ver, Kenji, ¿en qué momento tú empiezas a poder observar que hay áreas increíbles que están expuestas en todo momento, como es la escuela, que bueno, desde que te conozco estás en la continua, en la mejora continua, carrera, maestría, ahorita estudiando el doctorado, ¿qué cosas son las que te motivaron a ti a seguir estudiando? Porque me encuentro mucho que llegamos a cierta etapa de nuestra vida y decimos, ya no quiero estudiar. O sea, ya llegué, lo que sé es lo que puedo aportar, pero ¿en qué momento te motiva a ti a seguir estudiando? Es curioso, fíjate. Yo acabo la carrera en 1995 y dejo pasar 20 años para estudiar la maestría. Y curiosamente, la maestría la tomo porque yo quería ser docente. Y llegó un tema donde me quedé sin trabajo. Y entonces no faltó una amiga, una persona que me dijo, oye, están buscando docentes en una universidad. Entonces hago las entrevistas, hago los exámenes y me dicen, sí, doy una clase muestra y cuando me piden mis papeles me piden la cédula de la maestría. Y digo, bueno, pues gracias por participar porque nada más puedes dar clases en preparatoria. Muchas gracias. Entonces, en ese tiempo se abre un espacio de una maestría en la UNAM, de alta dirección, y aplico y quedo, ¿no? Entonces, esa maestría me cambió la vida. Me cambió la vida porque primero me permitió tener una visión diferente de los negocios, me volvió más extrovertido y sobre todo tuve más herramientas para poder desempeñarme como tal. Si tú me preguntas, ahí todavía no empiezo a dar clases, pero cambio de vivienda y me invitan a colaborar en una universidad en la cual hoy por hoy soy docente y me va súper porque aparte creo que se me da el tema de compartir conocimiento. Después de eso, termino la maestría, nos conocemos en un programa en otra universidad tú y yo, y termino, y dentro de la misma universidad de la cual soy docente, me invitan al doctorado. Entonces es por eso que, reitero, la vida te va poniendo los pasos, ¿no? Correcto. Y obviamente, pues, independientemente que en el lapso de terminar la carrera a la maestría no dejé de estudiar, pero no de manera protocolizada, sino sí tomé cursos, capacitaciones técnicas de muchos tipos, pues obviamente la misma vida me llevó a esto. Yo por hoy sí te puedo decir que una de las grandes satisfacciones no he dejado de ser docente, y como dices, tienes toda una vida llena de actividades, ¿no? Antes de tener el trabajo, el penúltimo trabajo que tuve, entre semana daba clases de 7 a 10, estaba trabajando en una organización, los sábados estudiaba el doctorado y los domingos los dedicaba a mi familia. Entonces, en ese sentido, pues siempre he tenido una actividad muy llena de tantos eventos a la semana, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde realmente pues me motiva a seguir estudiando. Hoy no te puedo decir que voy a estudiar un postdoctorado porque estoy en proceso de presentar mi examen de grado, pero bueno, eso yo creo que la vida dirá. Yo creo que la parte de conocimiento y de seguir llenándonos y aprendiendo de diferentes temas es algo que realmente no te coarta, no te limita, al contrario, te permite seguir en el camino con mejores herramientas, que eso se me hace espectacular. Pero bueno, terminando, Kenji, que ya llegó el momento de finalizar esta conversación tan agradable, ¿cuál sería el guión que quiere seguir escribiendo Kenji para poder llegar a una trascendencia? Mira, creo que cada evento que uno realiza como individuo genera trascendencia. Una de las cosas que me ha generado grandes satisfacciones es construir equipos. Y sobre todo ser docente. Una de las cosas que he descubierto es que cuando doy clases en la maestría, en las maestrías que hoy imparto,
siempre les dejo una vivencia mía. Es decir, siempre les digo, para ser director hay fracasos y hay logros, ¿no? Hay tropiezos y hay logros. Entonces, un director jamás está, bueno, de acuerdo a mi experiencia, jamás está siempre en el tope. Siempre debe, dentro de la misma vivencia, debe atravesar por ciertos tropiezos para mejorar. De lo contrario, se estanca uno y no permite ese desarrollo y crecimiento. Entonces, trascender a través de impartir, de generar conocimiento, de vivir la vida, ¿no? Y de apasionarte de lo que haces, creo que eso me permite realmente trascender, ¿no? Como padre, como individuo, como docente, como profesionista, como director. Entonces, esa es la parte que considero que así es como va a trascender Kenshi. Coincido perfecto en que cada cosa que nosotros vamos haciendo, vamos trascendiendo. Así es. Pues muchísimas gracias, Kenji. De verdad, una plática muy enriquecedora. Y bueno, darte estos momentos hoy, en domingo que grabamos. Pero bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti y un placer. Y mucho éxito en tu canal. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La vida sigue y me agrada muchísimo el que haya llegado a este momento. Y si te gustó el episodio, por favor, suscríbete, que gracias a tus suscripciones podemos seguir aportando conocimiento, ayudándote a ti en este trayecto de vida para seguir aprendiendo cosas interesantísimas que en algún momento dado vas a poder utilizar para poder tener una vida mejor. Muchísimas gracias de continuar viendo Una Nota Bárbara.